Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora del día. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Una semana activa, ¿verdad? Nos acercamos al cambio de gobierno. Efectivamente, ya el próximo domingo es... Sí, y de muchas informaciones interesantes. Efectivamente. Así que vamos a verla en la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. Hola, ¿qué tal amigos? Este es el resumen Semana 360. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, dijo que la actual temporada ciclónica será extremadamente activa, con 24 tormentas nombradas. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, expresó que la tormenta Isaías no produjo grandes daños en el sector agropecuario y que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el país goza de alimentos suficientes. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ratificó que República Dominicana forma parte, mediante la Organización Panamericana de la Salud, de los países inscritos para acceder a las vacunas contra el COVID-19 que puedan salir en el futuro. Detalló que Alma Morales, representante de la OPS en el país, hizo pública esta información. Al menos 70 empleados del personal de salud de la Clínica Unión Médica del Norte en Santiago han resultado afectados de coronavirus. La revelación la hizo el doctor Daniel Rivera, presidente del Consejo Administrativo de ese centro de salud, quien además informó que esa cifra representa el 25% de los colaboradores de ese centro privado. Los suplidores de alimentación escolar reclamaron al gobierno el pago de más de 5,000 millones de pesos que les adeuda por ese concepto antes de que concluya la actual gestión. Quienes dijeron que la deuda corresponde a retrasos desde el 2019 y abarca hasta los alimentos crudos servidos en las escuelas en medio de la pandemia del COVID-19. El próximo ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el próximo gobierno, que se instalará a partir del 16 de agosto, seguirá eliminando y fusionando instituciones públicas. Indicó que es un gobierno muy grande, que tiene un sinnúmero de instituciones que repiten las mismas funciones y algunos que manejan altos niveles de discrecionalidad, como es el caso del FONPER. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno recomendó al senador electo por Santiago, Eduardo Estrella, para presidir el Senado de la República. Asimismo, la organización política propuso al diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, quien ocupó ese puesto desde el 2003 hasta el 2006. Y en el ámbito internacional, los expertos de la Universidad Estatal de Colorado, a cargo de pronosticar los huracanes en el Atlántico, indicaron que usando datos actualizados, la actual temporada será extremadamente activa debido a la cálida temperatura superficial del océano y la poca diferencia en la velocidad de los vientos, diferentes altitudes, factores clave para la formación de esos fenómenos. La salida de España del rey emérito Juan Carlos I no era un secreto para el gobierno, que ha mantenido el hermetismo sobre la negociación que durante meses ha mantenido en la Casa Real en busca de una solución para que los asuntos privados de Juan Carlos de Borbón no afectaran a la monarquía. Estados Unidos reiteró la advertencia de viajes al exterior a sus ciudadanos debido a la pandemia del COVID-19, mientras Europa más países impusieron nuevas restricciones cuando en el mundo lloran más de 710,000 muertos. Europa sigue siendo la región con mayor número de fallecidos, con más de 200,000, desde que el virus se reportó por primera vez en China a finales del año pasado. Un estudio detallado de 203 personas en Corea del Sur mostró que un 29% de los infectados con el coronavirus nunca desarrolló síntomas. Sin embargo, esos infectados portaron tanta carga del virus dentro de su organismo como las personas sintomáticas. El estudio publicado el jueves por la revista estadounidense JAMA Internal Medicine se centró en un brote del virus de un grupo religioso surcoreano en Daegu durante febrero. Este es el resumen informativo Semana 360. Yo soy Joaquín Caraballo.
Bueno, a medida en que se acerca el 16 de agosto para el cambio de gobierno, aumentan las presiones sobre el presidente electo, Luis Abinader, Exacto. que de hecho el Hostal Nicolás de Obando, en la zona colonial, se ha convertido en un centro de peregrinaje, ¿verdad? Exacto. Primero de la cúpula del partido que ganó las elecciones, el Partido Revolucionario Moderno, como de muchos líderes intermedios, ¿verdad? Y miembros de ese partido que quieren estar donde el capitán los vea, ¿verdad? Exacto. Para la hora de las decisiones importantes, ¿verdad? De los nombramientos en diferentes posiciones. De hecho, el presidente electo, inaugurando una modalidad aquí en la República Dominicana, está anunciando futuros ministros e incumbentes de diferentes instituciones y anunciando la eliminación de instituciones vía redes sociales, ¿verdad? Aunque eso no es nuevo porque lo inauguró presidente de América Latina, ¿verdad? Presidente de El Salvador, si no me equivoco. Bueno, Abinader lo ha estado haciendo, ¿verdad? Y ha ido generando expectativas por esa vía, pero lo cierto es que hay una presión fuerte, pero no solo de la gente a lo interno de ese partido, sino de esa sociedad civil que lo vio a él como la figura, la única figura que había en ese momento para enfrentar al PLD y sacarlo del poder. Y esa sociedad civil está diciendo, miren, nosotros creemos que estas cosas hay que hacerlas así. Incluso le están proponiendo personalidades para el procurador independiente que hay que nombrar, porque fue una petición de la sociedad civil y una obra sobre la que se montó el presidente electo y con muy buenos resultados. Por eso ganó las elecciones y además le están proponiendo hasta un protocolo para la fusión y eliminación de instituciones. Es decir, hay una presión fuerte de la sociedad civil que ojalá el presidente electo la sepa manejar para que no se vea como un presidente que está siendo dirigido desde esos sectores que le dieron el poder, ¿verdad? Mire, yo puedo decirle que a mi modo de ver, yo lo que aspiro es que no sea como la novela de Tommaso di Lampedusa, ¿verdad? Ajá. El gato pardo, que ante la unificación de Italia, Sí. los burgueses estaban muy preocupados por los cambios revolucionarios. Y él le decía, no, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Yo espero que no sea así, porque yo siempre aspiré a que gente que llegara al poder fuera gente que no tuviera una mano delante y otra detrás, primero. Sí. Eso me garantiza que quizás no llegan a llenarse los bolsillos. Pero resulta que en las democracias así tropicales como la nuestra hay de todo. Sí. Por eso usted ve que ese reparto antes de llegar al banquete. Pero yo no veo eso mal, porque eso inclusive lo que hace es como que, ¿cómo le digo? Como le imprime cierto dinamismo al nuevo gobierno, que va a llegar al poder en unas situaciones extremadamente, diríamos, excepcionales. No, y de hecho, como usted dice, doctor, esos anuncios han ido creando como esas expectativas Sí, y claro. han mantenido el interés en torno a esas nuevas Claro. autoridades. Además, le diré algo, es que Las Ramas, que es la calle donde está el centro de poder, volvió a recuperar su trono porque era así en la colonia. Claro. En la colonia era ahí que estaba el centro de poder. Ahora, lo que quiero decirle también es que yo lo veo muy bien, porque yo no lo veo sangriento como en otros momentos en que yo presencié transiciones, ya en la edad que uno tiene, ya yo he visto unas cuantas transiciones, algunas muy dolorosas. Pero usted no es tan viejo, doctor. Sí, claro que ha cambiado. Pero que que usted no es tan viejo. no, viejo, Usted no. dice que ha visto tantas transiciones. La edad está en la mente. Sí, pero que tú sabes que yo viví la transición de cuando la muerte del jefe. Sí. Y yo llegué a ver ciertas cosas, era un muchacho. Sí. Pero lo que le quiero decir es que ahora se ha destapado, eso es la democracia. Sí. Eso es la democracia, todo el mundo opina. Lo que yo no creo es en el unipartidismo. No, y que ojalá él Sí. sepa coger y dejar, ¿verdad? Claro que Coger sí. y dejar sin que quienes gobiernen sean desde las personas que están fuera, sino porque siempre entendiendo que tú eres el presidente Déjame aclararle, y es que- escuchando esas sí. voces que te aportan, ¿verdad?, para un buen ejercicio Pero del déjeme decir poder. una cosa, es que en el partido que él tiene de todo ahí, o sea, de todo. Inclusive hay gente que se fue del otro barco, no del barco que se va, sino del otro, donde salió el PRM, que se fueron con el PRD y comenzaron a renunciar, y muchos de ellos están en el PRM, buscando su cuota también. No, o sea, este es un país que es así. No, y que de hecho el viejo libro de la política aconseja que los gobernantes salgan de su entorno de dirección y se acerquen Pero a la claro. población para entender la otra realidad. Exacto, lo que Porque pasa- siempre sí. que estás en tu entorno Sí. te Bueno. dice cosas muy positivas. Por Claro eso que yo sí. veía bien
las visitas que hacía Danilo Medina hacia los pueblos. Y veía con buenos ojos cuando Leonel Fernández se juramentaba como presidente, que comenzó a salir a los barrios para que la gente dijera, pero eso no es populismo. soltó eso. Eso para mí es puro populismo. Bueno, eso no pasó de bueno, digo, es mi criterio. Pero es mi es criterio. bueno que los presidentes, pero no todavía es malo. Abinader no ha llegado, ¿verdad? Sí. Pero lo digo porque hay una sociedad civil muy activa, pero es bueno Cierto. que los presidentes, y es bueno que él lo escuche ahora antes de juramentarse, que además de su entorno ahí, del palacio, de las instituciones con las que se reúne, que les cuentan su verdad, su realidad, se acerca a otra gente de pueblo que dice, mira, óigame, pero espérese, eso está funcionando de esta forma. Sí, sí. Hay que estar claro en esa cosa. Es que el sistema político en el que vivimos es un sistema en donde el poder real lo ejercen los poderes fácticos. Sí. Son los que deciden el curso de las cosas. Yo le explicaba a usted en el programa anterior que hay dos formas de cambiar. Una es con la revolución y otra con la reforma. Sí. La revolución, mire lo que trae. Caso Cuba, mire lo que trae. Sí. Un partido único, 60 años en el poder. Las reformas son por acuerdos negociados. Entonces hay varios sectores en la sociedad. Sí. Ahora, lo que pasa es que algunos sectores, como usted señaló hace un rato, está cada cual reclamando una cuota del pastel, ¿verdad? Y entonces, casos como la famosa sociedad civil, que yo siempre he sido como un poco para aceptar eso, no lo entiendo bien, Sí. pero quieren cuotas de poder muy específicas, como es el famoso procurador, diríamos, independiente. Yo creo que el señor Abinader, que es una persona joven, Sí. nueva, que no tiene, diríamos, esa experiencia de ese tigueraje político nuestro, ¿sabe a qué me refiero? Sí. Cuando digo tigreaje político, esa habilidad sofruna Sí. de negociar con el diablo y dejarlo esperando. ¿Usted me está Sí. entendiendo? Ese tipo de cosas no, porque yo creo que es una persona exitosa en el plano económico. Sí. Y entonces me gustaría que también viera el Estado como una empresa que produzca beneficios Claro. a los socios, que somos nosotros. La sociedad. Que somos nosotros. Claro, así es. Pero yo, cuando traía este tema, analizaba la parte que mucha gente puede malinterpretar. Bueno, están teniendo este tema de que la sociedad civil está presionando, pero lo hacía porque estoy observando cómo dentro del propio Partido Revolucionario Moderno hay gente que comienza a decir, espérense, que quien ganó las elecciones fue fulano. Por ejemplo, Tony Peñaguaba. Exacto. Tony Peñaguaba decía esta semana, estoy viendo que están tratando de trazarle pauta al presidente electo. Decía, el presidente electo es el que tiene, lo decía en otra palabra, el mandato de la población para tomar sus decisiones. Tienen que dejarlo que tome sus decisiones, como que dice, no le impongan. Luego habló Tony Raful diciendo que lo veía normal y que también veía normal todas esas presiones y gente que se acercaba porque decía, en estos tiempos de transición, de cambio de gobierno, siempre hay gente que es muy buena, gente buena y oportunista, decía. Cierto. Gente que trata de encontrar la oportunidad para... Eso. ¿entiendes? Pero déjeme aclararle algo, eso no es nada nuevo en los liberales de este país. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando don Antonio era presidente, había un señor líder de los empresarios que no le sacaba el guante, don Paño Ginebra, Sí. no lo dejaba tranquilo, porque siempre ese sector de poder fáctico, siempre ha tratado de mandarle línea, pero resulta que eso no es nuevo. Sin embargo, a un gobernante como Balaguer no se le podían trazar pautas. Pero ahora, Oiga usted. ahora ese empresariado no tendrá problema. No, claro que Ese no. empresariado estará en el poder ahora. Sí, exacto. Sin embargo, me gusta mucho lo que está sucediendo porque le están repartiendo responsabilidad a todo el mundo. Sí. Porque usted lo ve de un lado, yo lo veo también de otro Claro, lado. claro. Aquí nadie puede alegar que ignorancia. Porque usted tiene su cuota, mire, usted tiene aquí, usted tiene acá. Ahora nadie sabe cuáles son los planes reales. Ahora, resuelva lo que usted planteaba. Pero lógico que sí. Pero para gracias a eso, usted criticaba, lo nombraba a usted, Sí. para que entonces usted hiciera el trabajo. Así ¿Usted me es. está entendiendo? Mire, doctor, hay una información muy interesante. ¿Sabe? Como se acerca el 16 de agosto, hay que elegir los presidentes Efectivamente, de los las bufetes, cámaras, el sí, Senado, claro. la Cámara de Diputados, y la dirección del PRM, de la Comisión Ejecutiva, que es el órgano de dirección de ese partido, anunció a Eduardo Estrella, que es un ex reformista, fue candidato presidencial por el Partido Reformista, luego formó un partido, el Dominicano por el Cambio, y bueno, en alianza con el PRM, ganó la senaduría de Santiago. Lo han propuesto para la presidencia del Senado y han propuesto a Alfredo Pacheco, que es una ficha conocida, ha sido diputado por muchos años en la circunscripción 3, si no me equivoco, aquí del Distrito Nacional, la zona más popular del distrito. Exacto. Bueno, ya dirigió la Cámara de Diputados y lo están proponiendo para dirigir esa instancia, que es una muy buena decisión porque ahí que se va a batir el cobre. Entonces necesitan de alguien con experiencia que pueda ser muy combativo y que tenga la experiencia para tomar decisiones en momentos
de mucha tensión y presión. Y bueno, con respecto a Eduardo Estrella, creo que es un hombre de probada capacidad, un hombre decente en la política. Uno de los políticos que usted puede decir es un político decente, es Eduardo Estrella. Eso me recuerda lo que me decía un amigo, que le encanta, un español, amigo mío, que dice que él le encanta. Él es monárquico democrático, ¿verdad? A él le gusta la monarquía y la democracia. Y dice él que en Santo Domingo se da el fenómeno de que se juntan mansos, cimarrones y dudosos, lo cual está muy bien. Porque, por ejemplo, en el caso de la elección del bufete, es correcto. Porque, por ejemplo, yo veo de que no hay un acaparamiento, ¿verdad? Lo que usted dijo ahorita, de que mirar hacia afuera, porque no solamente en el entorno. Entonces, pues hay un equilibrio, pero también yo veo algo que vuela en el ambiente. ¿Sabe cuál es? El espíritu de Balaguer. Porque ese señor que usted mencionó, él no era reformista realmente, él era balaguerista. Entonces, pues hay una diferencia entre ellos. Entonces él es una persona muy ecuánime, ¿verdad? Persistente, y tiene una muy buena, diríamos, me refiero al señor Estrella. Ese señor no tiene comentarios negativos. Usted analiza las redes sociales, ni escándalos. Y creo que tuvo cargos. Dirigió obras públicas. Sí, tuvo cargos, sí. Y nadie lo señaló nunca. Claro que sí. Es una persona con una hoja de servicio muy limpia. Es muy emblemático. Claro. Que haya entonces, sido, sí. En medio de todo esto, que la gente lo que quiere es cargos para hacerse rico y resolver sus problemas, esto me vive con mucha humildad con lo que gana. Y tiene una hoja de presentación que todo el mundo la ve positiva. Ahora, yo aspiro también, ¿sabe qué? Que la imagen de nuestra más augusto recinto, ¿verdad? El Congreso Nacional, donde se reúne la Asamblea Nacional, cambie, porque aquí hay una cuestión de tigueraje ahí. Pero no es solo del cambio por el tigueraje. No, yo me refiero a la forma. Pero también en el fondo. Esos pleitos, esa chelcha. Pero aparte, oiga eso, el fondo. Claro. Porque como decía alguien, aquí todas las leyes están creadas. Claro que hay una división de poder que si usted la deja que funcione, el Estado funciona a mil maravillas. Es que analizando el fondo, que el Congreso nuevo pueda funcionar acogiéndose a lo que establecen los lineamientos que dan origen a... Pero le claro. Lo que yo quiero es que me lean los proyectos y me los discutan. Además de leerlos, que se conviertan en el órgano fiscalizador que es. Que conjuntamente con la Cámara de Cuentas puedan pedirles cuenta, valga la redundancia, a las autoridades del Ejecutivo. O sea, ahora tienen la oportunidad, lo que criticaban lo anterior, de hacer la cosa correcta. Que hagan su función, como usted dice. Exactamente. Eso es ahora. Vámonos a la pausa, regresamos en breve. La expansión del virus, el famoso COVID-19 y sus efectos, ¿verdad? Inmediatos, como son contagios y muertes, siguen en ascenso. Y es muy preocupante. Yo siempre he planteado que aquí lo que digo fue un mal manejo. Yo no culpo específicamente a tal o cual sector, sino es una culpa generalizada, porque incluso el mismo pueblo llano también dio muestra de no hacerle mucho caso a eso. Entonces los políticos que estaban en campaña, pero ante todo la gente del poder, que dio el mal ejemplo, porque diríamos, la ley entra por casa. Entonces quizás si hubieran dado un ejemplo, como usted dijo en una ocasión, que presentan sus programas por televisión, ¿verdad? O por esto, pues todo el mundo hubiera tenido que seguir por ahí y hubiéramos tenido un efecto diferente. Según están analizando, y alguien me dijo, mira, nosotros nos estamos convirtiendo en uno de los países de esta zona con mayor, diríamos, con mayor incidencia negativa de ese virus. Y eso va a afectar mucho el aspecto del turismo también. Porque no es verdad que nadie va a ir a la Boca del León cuando tú sabes que ahí está habiendo un problema. Ahora, yo entiendo que eso es un reto que tienen las autoridades, tanto las que están todavía como las que vienen, de tomar las medidas que fueran de lugar, porque siempre hay tiempo para tomar una medida. ¿Me comprende? Esa es la idea que yo veo. Pero eso de verdad que es preocupante lo que está pasando. Es muy preocupante porque nosotros tenemos 6 meses, igual que todos los países, ¿verdad? Exacto, 6 meses enfrentando un virus, pero hemos visto una escalada permanente. Exactamente. Casi 77,000 casos. Óigame, eso no tiene un madre. país pequeño, pero tenemos casi 1,300 muertos. Aquí ha llegado el luto y el dolor a muchas familias. Exactamente. Y tenemos 35,000 y pico, casi 36,000 positivos. Exacto. Es decir, una parte en hospitales, 6,000 y pico en hospitales y los otros
en sus hogares. Exacto. Esto significa que hay una gran cantidad de personas, además de los positivos asintomáticos que andan por ahí, una gran cantidad de personas que está propagando el virus. Exacto. Y lo peor de todo es que estamos llegando a niveles en que en los hospitales no están dando respuesta eficiente porque se están agotando los equipos, Efectivamente. se están agotando las áreas para llevar gente. Efectivamente. Y hemos observado también con casos muy específicos de que al parecer no hay un protocolo para cuando se llega con un paciente a un hospital y no hay cupo, poderlo ubicar rápidamente en otro para que no se muera. Es decir, hay que actuar en este momento con mucha responsabilidad. Efectivamente. Desde el gobierno, desde los sectores que están llamados a atender la gente, pero también de parte de la población. Cada vez implica mayor responsabilidad porque tenemos que poner todo el empeño posible para detener ese avance. Porque si no vamos a llegar a niveles más críticos y será peor para la sociedad en su conjunto. Entonces, hay que actuar con mucha responsabilidad ahora. El virus se está expandiendo de manera rápida, a medida en que se saturan los hospitales hay menos capacidad de respuesta y ahí es que entra la parte peligrosa. Cierto, aunque es bueno también señalar la parte positiva, porque cada vez que uno ve esos informes, nada más es lo negativo, negativo. Sí. Pero según están informando los principales países, los más avanzados, ya tienen inclusive la vacuna. Muchos están planteando que la van a comenzar a principios de septiembre. Bueno, Rusia decía, decía esta semana que tiene la vacuna y que la va a mandar a hacer masivamente para vacunar a todos los rusos. Claro. Pero también Estados Unidos dijo que mandó a encargar 500 millones de vacunas. O también a otro laboratorio. Sí. Parece que los laboratorios han logrado avanzar en eso. Pero decía esta semana, doctor, una de las representantes de la OMS, que, ok, tiene la vacuna, pero la efectividad de una vacuna no se consigue en 6 meses. Es decir, las primeras vacunas no serán quizás tan efectivas como cuando la vacuna ya está definitiva. Eso es lo que se ha criticado la OMS, que todo es negativo lo que esa gente habla. No, cada vez que ese señor habla, todo el mundo se deprime. Porque él dice ahora que bueno, que entonces eso será por décadas. Pero señor, si la gente lo que está es buscando un hálito de esperanza, de que la cosa, entonces el caballero ahora te dice, pero el tipo no es ni médico siquiera, pero nada, o sea, hay que decir las cosas. Pero no fue el presidente de la OMS, fue uno de los científicos. Pero es una línea bajada, porque recuerdo yo que China decía que tenía la vacuna, pero era mentira, no tenía nada. Entonces, yo recuerdo que China fue la que salió con eso. Doctor, mire, ¿dónde está el rey? El rey Juan Carlos. Bueno. Porque esta semana esa noticia se propagó aquí y el país se mantuvo en el ojo principal, ¿verdad? En el ojo del lente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mire, el rey, para mí, que es el secreto mejor guardado del Caribe, porque usted sabe que a los europeos les encanta el asunto de las palmeras, ¿verdad? El sol, las mulatas, eso es típico de allá. Pero el don, según se dice, está acá porque se le pidió de manera que se fuera. Claro, para salvar la monarquía. Para salvar la monarquía. Porque la monarquía está en serios aprietos. Usted sabe que él está siendo investigado por un movimiento de 65 millones de euros. Cierto. En Suiza, que ha depositado, parece, en Suiza. Entonces, se quiere saber si son producto de algún tipo de pago, ¿verdad? Por unas gestiones que hizo con Arabia y cosas. Cierto. Y hay una investigación que se ha convertido en un escándalo en Europa. El amigo mío que yo le dije ahorita, que es monárquico, democrático, él es monarquía democrática, dice, mira, el rey no ha robado nada, dice él, no ha robado nada. Él recibió eso, digo, sí, pero recuérdate que él es el jefe del Estado, ahora es emérito, ¿verdad? Claro. Pero él no es cualquier cosa, él no es cualquier español. No. Es el rey Juan Carlos I, que aunque él dimitió, ¿verdad? Renunció a su... él no ha dimitido, creo que no ha renunciado a la posición de rey emérito, me parece que no. Entonces, ahora, yo le decía al amigo mío, pero fíjate, ¿por qué entonces su hijo, el actual rey, Felipe, hasta renuncia a la herencia? ¿Qué pasó ahí? Entonces parece ser que esos chavos, que no son cualquiera, pues, que no son cualquier cosa, pues tuvieron que ver con algún tipo de gestión, ¿verdad? Entre comillas, que si no es quizá robo al erario público español, también se considera no ético. Así es. Porque hay países en el cual tú no puedes estar gestionando, haciendo lobbying. En Estados Unidos, que cae preso. No, porque tu influencia
la de un rey emérito, Claro. puede inclinar la balanza rápidamente hacia un proyecto X. Y quizás se puede decidir por el proyecto que no sea más conveniente Eso para es tráfico para- de para el Estado. influencia. Claro. Pero eso Entonces, es un delito. los cuestionamientos es por una comisión de 65 millones de euros para la construcción de AVE, ¿verdad? Pero es un tráfico, y ese es un delito en cualquier parte del mundo. Traficar las influencias es un delito, hasta aquí. Bueno, Que- esta que- semana que decía el usted sabe. presidente del gobierno español que no hay una persecución, Ujú. pero de hecho hay una investigación Hay una abierta. investigación. Hay una investigación abierta. Sí. Y eso va a ser noticia en los próximos días. Lo que, va a seguir pasa siendo es, noticia. sí, lo que pasa es que en España eso es el aspecto de la Casa Real siempre se ha tratado con mucha, ¿te entiendes? Sí. Hay secretos ahí que hoy, como estamos en un mundo informado, global, Sí. se ha sabido, pero no es fácil. Pero esa es una investigación que va a hacer tambalear a la monarquía. Claro que sí, porque hay independencia en los organismos Sí. investigativos allí Sí. también. Sí. Pues aquí dijo Migración que no había entrado, que la última entrada que registraban era entre febrero y marzo pasado. Ujú. Él le gusta mucho venir a la República Dominicana. A esto Tiene sus otros lo amigos. ubican, sí, lo ubican en Portugal. Sí, dicen Sí. que está en Portugal. Además, Sí. está más cerca de España, ¿verdad? Sí. Pero imagino que se mueve en su jet privado. ¿No? Ah, sí, no, Por claro. la de España, República Dominicana, no hay problema. Claro Llega que sí. ahí y nadie lo registra. Eso es verdad, es verdad. Entonces, decía una fuente muy importante que sus amigos, los Fanjul, ¿verdad? Ujú. Le tenían la villa preparada para cuando llegara. Él siempre se aloja en casa de campo, en la villa de los Fanjul. Efectivamente. Sí, tiene una relación de muchos años. Yo espero que él traiga su seguridad privada para que lo cuide y que no tengamos nosotros que pagar eso. Sí, porque aquí acostumbran a eso. Ojalá se quede en Portugal, porque Sí, eso es un no, que se problema. quede por allá. Es una persecución a un rey. Bueno, Si se Pero- decide alguna extradición es un problema para el Estado. yo creo que eso no pasará del escándalo típico, ¿verdad? Pero no, Bueno. no me parece que Vamos a ver. llegue a mayores. Bueno, y aquí en el patio también, doctor, el presidente Medina se está despidiendo con una larga lista de inauguraciones. Cierto. Esta semana estuvo entregando presas por la línea noroeste, carreteras. Se estaban construyendo muchas obras, parece que no quiere dejarla para que la inaugure el que llega. Exacto. La está inaugurando de manera Bueno. directa Danilo Medina. Y entonces parece que esto lo va a mantener hasta el 15 Exacto. de agosto, ¿verdad? Eso mantendrá Sí. activo al presidente. Bueno, el pasado viernes inauguró, entre esas obras, Ujú. la terminal de autobuses del Parque del Este, ahí en las Américas, Sí. que fue motivo de mucha confrontación durante Bueno, el pasado proceso electoral. Bueno, es que esa es una de las pruebas de que en este país la ley es un pedazo de papel. Sí. Porque es una decisión de un tribunal que ordenó que se detuviera esa Sí, construcción y no le hicieron caso. Pero no, parece que hubo manipulación con eso, porque Bueno. yo estuve viendo y la Corte Constitucional lo que dijo fue que mientras se resolvía los permisos que paralizaran la obra, luego las instancias presentaron los permisos que lo habían obtenido. En Lógicamente, este son país- permisos que tú obtienes dentro del Bueno, propio gobierno. yo creo Lógicamente, que- si lo está construyendo el gobierno, lo pueden conseguir en yo otras creo instancias, que sino sí. la estructura del gobierno que tú diriges. Cierto. Pero hubo mucho de manipulación con Mira. relación a las decisiones del TCA Sí, y a sí. la Constitucional. Yo creo que este es el país donde se inventó aquel refrán que dice que después que se inventaron las excusas, nadie ha quedado No, mal. porque yo no digo desde el punto de vista Déjame aclararle. de excusas, No, no, sino, es que aquí todo se arregla. sino de la parte esta de Sí. que, porque recuerde que eso se convirtió en un tema de campaña. Entiendo. Incluso el alcalde de aquel lado dijo que tan pronto seguramente Luis Abinader va a pedir que eso se convierta en una escuela de bellas artes, porque ya no lo podrán destruir, es una escuela de bellas artes. Bueno, Eso sí. lógicamente va a implicar una distorsión del objetivo por lo que se creó eso, que era Bueno, crear una red recuerde para, usted- para el transporte. Recuerde usted que el poder es el poder. Sí, sí, y, entonces, por ejemplo, cada grupo que llega al poder decide pero que entiende. en medio del debate es importante darle un vistazo Sí. a las decisiones del TCA y a las Bueno. decisiones del Tribunal Constitucional. Lo que decía el Constitucional, bueno, hasta tanto presenten esto, pero luego le presentaron, por eso siguieron construyendo la obra. Entonces, Entiendo. ese era un asunto que las autoridades nuevas que llegan podrán decir, los documentos estaban o no estaban. Ya. Es decir, porque tú puedes decir, bueno, como con quien está en el poder de Danilo Medina podrá ocultar los documentos y tú puedes decir, bueno, no tengo los elementos como para demostrar si se violó o no, pero ya llegado a Abinader podrá decir, bueno, sí, los documentos estaban o no estaban y fue una violación. Ya entiendo. Es decir, que habrá la oportunidad de probar ese tipo de cosas. Ya. Esas son las importancias que tienen los cambios de gobierno.
Es lo que le siempre y digo. cuando no haya manipulación de las cosas. Es lo que le ¿verdad? digo. Pero lamentablemente todavía a nosotros nos falta un largo camino por No, recorrer. evidentemente Desde que el punto sí. de vista institucional. Sí, sí, claro. Porque aquí no hay independencia real. Cada grupo responde a un interés. Ujú. Cada juez responde a un interés. Cada fiscal responde a un interés. Sí. ¿Verdad? Entonces, al echarse la paloma, usted ve que entonces surge gente diciendo cosas que nunca dijeron cuando estaban ahí. Ujú. Pero cuando ven que la cosa va cambiando, comienzan a decir otra cosa. Pero yo espero que sea para lo mejor para nuestro Sí, país. pero Que sea- con el cambio de autoridad podrán decir, mire, sí, Exacto. esto se hizo con los permisos correspondientes, Claro. no se violó o se violó. Efectivamente. Y que le tomen pidan, la que le decisión pidan cuenta a quien haya que pedirle a quien haya que cuenta. pedirle. Así es. Eso es lo Vamos correcto. a la pausa. Bueno, hay una gran controversia, doctor, en relación al inicio del año escolar, porque hay un grupo que plantea que hay que arrancar en octubre. Sobre todo los dueños de colegios privados dicen que hay que comenzar en octubre, no ahora en agosto, que hay que comenzar aunque sea en la modalidad virtual. Pero la ADP, el nuevo ministro de Educación, entienden que no, que arrancar con la modalidad virtual sería incurrir en una especie de darle oportunidad a un sector y quitársela a otro, porque no hay equidad en materia de las oportunidades que tienen los que van a los colegios privados o a los grandes colegios privados, porque algunos no tienen todas las herramientas, y los que van a las escuelas públicas. Entonces, por eso es que la ADP dice, no hay condiciones, y realmente no hay condiciones en el sector público para comenzar virtual. Y el nuevo ministro, el anunciado ministro, el que va a asumir a partir del próximo domingo, ha dicho que ellos están trabajando en un sistema para la docencia a través de la radio, la televisión, sistema de cable, y que van a crear las condiciones para eso. No es fácil crear las condiciones en tan poco tiempo, Claro. pero está la parte del interés del sector privado, que tiene un gran poder por la cantidad de estudiantes que están en ese sistema, pero además está la otra parte que dice que eso hay que aplazarlo para enero, para dar tiempo a que se pueda establecer un sistema que permita que todos comiencen al mismo tiempo con el año escolar. Cierto. Y no haya sí. ese desequilibrio. Ahí lo que pasa también es que hay un choque de intereses múltiples. Claro. Por ejemplo, los colegios, incluso privados, están al grito, porque dicen ellos que están pagando sueldos y no están recibiendo ningún dinero. Sí, sí. Entonces, Esa es su principal preocupación. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Entonces, usted tiene el otro lado, es que, como usted dice, los colegios privados tienen una serie de infraestructuras que les permiten manejarse desde el punto de vista virtual. Lo que yo le voy a decir algo, en el sector público no es que están tan atrasados tampoco, porque No, el gobierno tiene mucho dinero. Tiene- y el 4% se supone que debería tener fondos para esa situación también. Es que no es que Sí. está tan atrasado, es que hay No. una combinación de factores Claro, sí. que impiden que usted pueda establecer un sistema virtual completamente. Bueno, eso es otra cosa, oiga, ¿por qué, sí. doctor? Sí. Realmente en las escuelas tú tienes los laboratorios, se construyeron las escuelas, se construyeron los laboratorios. Hay un plan que le entregaron computadoras a una gran cantidad del estudiantado, pero no es solo eso. Quizá usted le da una computadora a un niño que viva en un barrio de la margen del río Osama, por ejemplo, y no la va a aprovechar porque cuando le llega la hora de la docencia, porque el profesor está conectado quizás desde el aula o desde su casa, no puede conectar porque no tiene energía eléctrica. ¿Oyó? Exacto. Quizás no tiene internet a la orilla del río, pero yo no estoy citando ese caso, pero usted puede quizás encontrar otro en un campito. Está Entonces, bien. hay que crear todas esas condiciones para que esos niños, Sí. cuando se le diga vamos a comenzar, pueda recibir la señal en su casa para la docencia diaria. Por eso que yo me pregunto entonces. Y quizás no tiene el tutor. Sí, yo me ¿eh? pregunto entonces, ¿y qué era esto de República Digital y Revolución Educativa? Suponía yo que tenía que ver con eso, como Sí, que tiene se que iba- tiene que entonces, ver con eso, como porque que no había le como esa entregaban la computadora a carencia. una gran cantidad de los jóvenes, pero también Sí. las escuelas digitalizadas. Eso digo. Eso es parte de eso. El problema que yo veo es, por la misma composición de pobreza, hacinamiento en unas buenas partes de los barrios, los padres que a veces, porque no todos los padres están ahí con el niño, hay muchos niños que pasan el día solo en eso. Ah, en sí, eso. claro, Es eso una es situación complicada. la realidad. Hay que buscar un esquema que Sí. permita que
que alguien en esos barrios o en zonas muy apartadas pueda servir de tutor a esos niños, Bueno. pero que pueda acompañarlos, porque usted oye los colegios privados, es porque los padres tienen un nivel diferente, y hasta eso están gritando, pueden acompañar a esos niños, Cierto. pero en la casa tienen un internet, Exacto. 4G, tienen energía permanente. Efectivamente. Cuando no tienen una planta, tienen un inversor porque son clases medias. La mayoría de los que están en colegios son o clase media, media alta, alta o baja, o media baja. Exacto. Entonces, eso tienen determinadas condiciones que les permiten esa educación virtual. Por eso la diferencia de la que habla el ministro entrante. Exacto. Que esa es la oportunidad que no tienen esos niños, quizás con la modalidad de la televisión, Cierto, pero ahora no se- aplicando el modelo que aplicaba Radio Santa Sí. María, quizás pueda pero no ayudarse se- un poco. Sí, pero no se pueden alegar ni las autoridades que se van ni las que vienen falta de recursos. No, recursos hay. No pueden alegar porque hay eso. un 4% establecido para eso. Para eso Y hay ese ahora, dinero. y yo digo una cosa, doctor, ahora va a alcanzar más el dinero, porque la primera etapa se utilizó para construir. Efectivamente. Ahora Esperamos que sea así. tendrá dinero para construir, establecer los laboratorios, las escuelas y eso. Ahora usted tendrá dinero para modificar el currículum, para cambiar los profesores, tener profesores buenos, Claro. o terminar de preparar los que están, pero además de establecer una red alrededor de esos niños de clase muy pobres que lo necesitan, Claro. porque hay que hacer la inversión para que no se pierda el año escolar y para garantizar educación a esa gente a esos niños, que es un asunto constitucional, Claro. que se invierta lo que haya que invertir. Bueno. Para eso se está especializando el 4%. Claro, eso es lo que siempre hemos visto aquí. Claro, ¿verdad? claro. O sea que no pueden alegar ignorancia ni carencia. Esperamos ahora. Recuérdese que todo esto viene con el problema de la pandemia. Sí, es por la pandemia. Porque eso claro, es una cuestión claro. que sí, yo Por- entiendo que si se supera Claro. esa situación, pues ya eso, claro, nos dejará una lección Claro. de futuro muy Y importante. nos preparamos, Sí. para que eso Con- se le dé continuidad, Sí, claro que para sí. las tareas, Eso qué sé entiendo yo, y una serie de medidas que se puedan implementar en las escuelas. Claro que sí. Porque si los niños pudieran ir a las aulas, no hay problema, porque las aulas están, Claro que los sí. laboratorios están. El problema es la cuestión presencial. El problema es lo presencial. Exacto, ese es el problema. Entonces, ahí es que está el gran desafío del nuevo ministro. Pero no solamente aquí, eso yo observo que en No, todos los eso países. es mundial. Y donde haya pobreza, como hay también en pero República peor Dominicana, todavía. será peor. Eso es mundial. Porque quizás no sea ni un 20% que se enfrenta a la situación. Por ese 20% usted tiene que garantizarle que eso le llegue. Efectivamente, eso es verdad. Quizás nos llegue un 20% de los niños que necesitan mayor atención, porque necesitan más acompañamiento. Eso Hay es niños que correcto. se crían solos en los barrios. Eso es correcto. Sí. O pasan el día entero solo y el Sí. papá no tiene ni siquiera tiempo para atenderlo porque tiene que salir a buscar la comida, Sí, si no porque se mueren es todos. que hay muchas realidades. Hay muchas realidades. Muchas realidades, Y Daniel. hacinamiento. Claro que sí. Y usted lo encuentra en la capital. Oye, Claro. óigame, en la capital que es la gran ciudad, la gran ciudad. Pero lo encuentra también en muchos campos. Claro que sí. Yo Muchos diría que en el campos. campo también hay Entonces, una... se va a necesitar mucho también la colaboración de las telefónicas. Efectivamente. De haber una conectividad buena. Claro. Si se va a Yo utilizar creo lo que a virtual. esta altura del juego ya debía haber tenido el internet una democratización real. No, que haya un wifi que se puedan conectar los niños en cualquier punto Claro, del eso país. debió haber sido así, pero... Entonces, yo creo que Un todo wifi lo- que lo pague el Estado. Sí, sí, sí. Porque no le estamos pidiendo a la telefónica que lo asuman, porque Claro. eso es un negocio. Efectivamente. Pero supuestamente el Indotel ha estado trabajando en unas redes con las telefónicas para que Claro. haya internet en cualquier punto del país. Eso se decía, pero yo lo veía un poco Y que usted se demagógico pueda eso. conectar en un parque en cualquier En punto del cierto país. modo yo lo veía como un poco demagógico, porque Sí. como que eso nunca se desarrolló. Pero había una parte económica que quizás por eso se ha logrado. Bueno, porque pero las que- telefónicas no la sí, estaban haciendo gratis. Pero que esas telefónicas aquí le ha ido muy bien, porque tiene muchas exoneraciones, muchas exenciones. Sí, sí, es Entonces, verdad. que podrían colaborar un poquito más con la realidad socioeconómica nuestra, porque le ha ido muy bien. Sí. Todavía hay muchas de esas que hasta le exoneran hasta las placas de los vehículos. Oiga, eso no tiene madre. Oh, pero lo estoy diciendo. Sí. Aquí hay muchas empresas que tienen sus exenciones. Yo no sé si ciertamente las telefónicas tengan tantas, porque ellos viven quejándose, pero lo que sí es cierto es que en cada factura usted paga 32% Oh, pero, de sí, un impuesto, ¿verdad? impuesto, la mayoría. 32%. Usted ve el desglose de la cuenta. Y una buena parte de eso va a Indotel. Lo entiendo. Entonces, Indotel eso que pagamos todos en esa factura, Exacto. quizás para no cagarle el dado a las telefónicas del todo, una buena parte va a Indotel. Entonces, que le devuelvan eso a las clases más empobrecidas para que tengan un internet permanente. Al final, eso sale del bolsillo de, Sí. de la gente más pobre. Porque a decir verdad, los que reciben menos ingresos.
Usted ve que No, cualquier pequeño servicio le cargan una cantidad y que, enorme y que aunque en las zonas más empobrecidas le den un internet gratis, pagado por el Estado, Exacto. como quiera tú vas a tener, tú necesitas una línea. Ah, sí, sí, Tú claro tienes que que pagar sí. una línea, no vas a dejar de hacer negocio para las telefónicas. Lo que hay Efectivamente. que hacer es una buena estructura de negocio a través de un pacto entre la telefónica y el Estado, creo que existe, de manera tal que esos sectores más empobrecidos reciban una señal de calidad Claro, permanente claro. para que tengan las mismas condiciones Eso es lo deseable. con relación a los de otro tipo de Eso es lo niveles deseable. socioeconómicos. Claro que sí. Así es. Claro. Vamos a la pausa. Ha sido para mí una noticia desagradable y negativa el enterarme de que las acciones del Estado Dominicano en la refinería de petróleo están en manos de Venezuela. Es ¿Usted no decir, lo sabía? bueno, yo creía que era un asunto de mera, No. digamos, percepción. No, el 49% de las acciones se lo entregaron a PDVSA en una compra, pero por una deuda. Eso digo, entonces PDVSA es la dueña de ese. No, el 49% tiene Exacto. de las acciones. Ahora se está planteando Sí. de que se recuperen esas Ajá, acciones, ¿verdad? Pero yo lo que me pregunto es, ¿en qué beneficiaría al país tener la totalidad? Porque Venezuela, aunque tiene sus problemas actuales, que son problemas políticos, Sí. realmente, pero Venezuela es un monstruo productor de petróleo. Sí. O sea, tiene todo el petróleo del mundo. Lo que tiene es un problema de manejo, ¿verdad? De política interna, que son asuntos de los venezolanos, que a mí siempre he planteado que los venezolanos deben resolver ellos su problema, ¿verdad? Allá, aunque no implique que haya solidaridad a nivel, ¿verdad?, universal para ayudar los países uno a otro que se ayuden. Pero yo entiendo de que nosotros no producimos petróleo, ni tenemos petróleo, ¿verdad? O sea El problema ahí, doctor, ¿sabe cuál es? Nosotros en un momento de mucha colaboración e intercambio con Venezuela en el gobierno de Chávez. Sí. Entonces recuerde que en el gobierno de Leonel Fernández, Chávez facilitaba el petróleo a la República Dominicana Cierto. por habichuela. Había un sí. intercambio que usted Sí. podía pagar en productos agrícolas Claro. y nos brindaban esa facilidad y fuimos endeudándonos, cogiendo mucho petróleo fiado. En un momento no teníamos tantas habichuelas y productos agrícolas como para pagar la cantidad de petróleo que estábamos consumiendo y se fue acumulando una deuda. Recuerde que el gobierno saliente ahora terminó de pagar esa deuda en un momento en que Maduro se vio apretado y decidió vendérsela y el Estado aprovechó con una rebaja que le hicieron y le compró. Efectivamente. Pero quemamos más petróleo que el caray porque tenemos esas facilidades. Parece ser que esto es refinería. En ese momento, por esa cercanía que había entre Chávez y el gobierno dominicano, Fernández le propuso que esa deuda de 137 millones de dólares que había fuera compensada. fuera compensada con el Exacto. 49% de las acciones de Refidonza. Ahora La sí. pregunta mía es, porque República Dominicana necesita esa refinería. Claro. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted guarda una buena cantidad primero, de petróleo para refinar, pero también de productos ya refinados. Sí. Incluso inauguraron 3 tanques nuevos esta semana. Y es una refinería que deja beneficio, porque decía Félix Jiménez, que hay que decir, que dirige Refidonza en este momento, que en los últimos, para ser más específico, que en los últimos 8 años, por concepto de acciones a PDVSA, le han entregado 164 millones de dólares y que la empresa generó 324 millones de pesos en esos 8 años, de dólares en esos 8 años. Es decir, en esos 8 años recibió más que los 137 millones que le dieron en compensación por esos combustibles que nosotros quemamos en la calle, que el gobierno fue acumulando como deuda. Decía él que por la pandemia Refidonza ha dejado de producir 20 millones en los primeros 7 meses, al descender de 439 en el 2019 a 403 millones en los primeros meses de este año. Oiga, ha generado 403 millones ya de dólares. Es decir que es negocio para el Estado, pues yo no sé por qué tú te desprendes de esas acciones para entregárselas a Venezuela. No sé qué ventaja estaba viendo Fernández en ese momento, que era el presidente de la República, porque de hecho la institución o la empresa deja dinero al Estado dominicano. Son las cosas que hay que ver y que uno pudiera analizar por mucho tiempo, viendo la forma en que se han hecho los contratos regularmente en República Dominicana. Pero
ojalá que el gobierno entrante la pueda adquirir, porque decía Félix Jiménez que Danilo había iniciado un proceso de adquisición, porque Venezuela tiene muchos problemas, y quizás necesitan ese dinero líquido. Había iniciado un proceso de readquisición, pero que se había suspendido por la pandemia. Incluso que hay un problema también ahí, y es que el gobierno actual nuestro no reconoce a Maduro como el presidente, sino A Guaidó. a Guaidó. Exacto. Entonces eso también influye, creo yo. Habría que ver situación, cómo influye eso, sí, Habrá que ver. pero Y habrá que ver la posición del gobierno entrante también. los venezolanos sí, Sí. entrarían en cualquier negociación, necesitan dinero líquido. Claro que sí. Sí, y si Refidón se deja beneficio, ¿por qué venderla? Exacto. Y si es estratégica para tener el combustible que necesitamos, pues vamos a tenerla. Exacto, ¿verdad? que sea la decisión. Ahora, esa debe ser una decisión que debe ser bien ponderada, Ajá, ¿verdad? así es. Porque incluye, como digo, activos que son de la comunidad, de la Así es, colectividad. así es. Claro. Bueno, la semana que inicia va a estar centrada en los preparativos para la juramentación de las nuevas autoridades el próximo domingo, tanto presidente, vicepresidente y los senadores y diputados. También seguirá como tema de debate el enfrentamiento entre los grupos económicos Abrisa y Corporación Aeroportuaria del Este por el permiso de un aeropuerto en la zona de Bávaro, y las presiones por la renovación del Partido de Liberación Dominicana, que se reunió, su comité político se reunió el pasado sábado. Exacto. Eso va a continuar en el debate de esta semana porque la membresía y muchos dirigentes de ese partido quieren una renovación total del Partido de Liberación Dominicana. Correcto. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.